cuarto elemento de esta, ¿cómo podríamos decir? Como esta constelación de 7 elementos que circundan en torno a la Biblia cuando vamos a ella como si fuera un texto antiguo. El número 4 es el estudio crítico del texto. Estudiar la Biblia como texto antiguo implica el uso de métodos críticos que permitan entender, algo se cayó por acá, que permitan entender su formación, su composición, su evolución como texto. Y entre esas técnicas de aproximación crítica al texto vamos a encontrar, por ejemplo, ahí están, crítica histórica, que busca entender cuándo, dónde, por qué se produjeron estos escritos. Ahí vamos a ver la crítica histórica. Crítica textual, que va a estudiar las diferentes versiones de los manuscritos que fueron usados para reconstruir el texto original, que sabemos de que el texto original no tenemos acceso, es inaccesible, pero tratamos a través de los elementos de la crítica de llegar a algo lo más similar. En algún momento textos receptus, hoy día textos críticos, y ahí está el tema de la crítica textual, crítica literaria, que va a ser la que va a analizar el estilo, la estructura, el lenguaje del texto, los géneros, por ejemplo. Tenemos crítica de las fuentes, que examina las posibles fuentes literarias, tradiciones que pudieron influir en la composición de los distintos textos bíblicos. Y acá está el tema de las tradiciones que a veces se superponen en una misma historia. Aquí en Crítica de las Fuentes también podemos llegar a ver el tema que hace un momento también lo mencioné, de la influencia de mitos mesopotámicos que pudieran haber en los relatos de Génesis o en otras partes del texto. Crítica de las Fuentes es la que se hace cargo de todo eso. Vale la pena mencionar que todos este tipo de críticas, la crítica histórica, crítica textual, perdón, antes de eso, si alguien en algún momento en su cabeza todavía tiene la idea de que lo crítico es una cuestión negativa, porque siempre que escuchó la palabra crítica era para decir algo malo de alguien, por ejemplo. En el mundo de la academia, la crítica no tiene que ver con eso. Lo aclaro por si acaso. Tiene que ver con una forma analítica, lógica, exhaustiva de examinar estos textos. No tiene que ver con... Y de hecho, todas estas críticas que acabo de mencionar, y hay otras más también, eh, se pueden aplicar a cualquier texto. Es decir, aquí nosotros no nos estamos inventando categorías de uso exclusivo para la Biblia. Todo esto se puede aplicar a cualquier texto. Es como cuando, por ejemplo, nosotros estudiamos hermenéutica. La hermenéutica se debiera poder aplicar a cualquier texto. Ya dependiendo si el asunto es muy específico por geografía o por temática, van a haber algunas reglas que son especiales o son más específicas para eso. Pero en términos generales se tendría que poder aplicar a cualquier texto. Entonces, ahí tenemos el punto 4 donde habla acerca de los estudios críticos del texto. En el número 5 tenemos la autoría múltiple y la evolución del texto. Ok, la Biblia es una colección de textos compuestos por múltiples autores a lo largo de más de 1000 años. Y yo aquí quiero ser consciente de que mucha gente lo que ha escuchado hablar del texto bíblico y su autoría es que hay un solo autor, y que ese autor es el Espíritu Santo, y que ese autor es Dios. Y está bien, desde la fe nosotros podemos utilizar todas esas categorías, las podemos utilizar desde la fe, no hay ningún problema con eso. Pero si vamos a hablar del texto bíblico como un texto antiguo, tenemos que reconocer que hay una multiplicidad de autores y de que hay un periodo extensísimo de tiempo en que esos autores estuvieron produciendo sus escritos. Ninguno de ellos pensando necesariamente
algunos pudieran argumentar en algunos libros, pero en la gran mayoría ninguno está pensando de que está escribiendo un texto que va a ser preservado durante miles de años y que va a servir para dirigir la vida de un montón de personas que adhieran a las religiones abrámicas. No, no lo están pensando. Es un proceso bastante natural y que se da en un tiempo bastante extenso. Estos textos, escritos en hebreo, arameo, griego, una vez que se escriben, que las comunidades le encuentran valor lo suficiente como para ser transmitidos, eventualmente van a ser recopilados, van a ser editados y la tradición cristiana entonces les va a canonizar. ¿Ok? Por ejemplo, en el libro de Isaías, hablando acerca de compilaciones y de multivocalidad en un mismo texto. Por ejemplo, en el libro de Isaías se puede dividir, y sobre esto hay algunas discusiones, eh, no muy grandes, pero las hay. Se podría dividir en tres partes, en el proto-Isaías, deutero-Isaías, trito-Isaías, en donde, en donde cada parte se lee o lee la realidad a la luz de los contextos históricos que está viviendo. Entonces, a uno lo podemos situar de forma preexílica, otro en el exilio, otro al finalizar el exilio y un poquito después. Esas divisiones están ampliamente documentadas en el mundo de la academia y ahí podemos ver de que hay un acto compilatorio y hay un acto editorial. Insisto, muchos de nosotros carecemos de las herramientas para poder darnos cuenta de las sutilezas que algunos ven y que hacen ver de que acá hubo un cambio de mano. Y es otra persona la que está escribiendo, la que está hablando. ¿Por qué? Por lo que yo le dije hace un ratito atrás, de que en la actividad traductora y que se adapta a nuestro lenguaje, en esa actividad todo se tiende a homogeneizar, todo tiende a sonar más o menos igual. Sobre todo los que nos hemos criado en la tradición de la Reina Valera, con mayor razón, porque ahí tienen muchos españolismos, ¿cierto? Vosotros sabéis. Entonces nos encontramos con personajes de la Edad del Hierro hablando como en el español de Castilla. Es complicado, entonces nosotros tendemos a homogeneizar todo, pero hay diferencias de estilo y hay diferencias de enfoque. Con el tiempo uno va agudizando un poquitito el ojo en eso y se hace más fácil distinguir dónde a lo mejor uno sospecha que hay un cambio de mano, entonces uno investiga un poquito y a veces uno se da cuenta de que efectivamente acá había algo y otras veces uno no encuentra nada y uno tiene que seguir tratando de explicar por qué acá hay una diferencia que me parece notable, pero a otro autor no le parece notable. En fin, ese es el mundo de la academia. La academia no dogmatiza en torno a unas conclusiones, siempre está abierta para que otras personas también puedan discutir las conclusiones a las que se llegaron. Acercarse a la Biblia desde esta perspectiva implica comprender que lo que leemos es el resultado de un proceso complejo de redacción y de edición. Acá estamos frente a un proceso complejísimo, muy complejo. Dan ganas de seguir hablando de ese tema, pero hay que avanzar. Número 6. Interacción con mitos y textos paralelos. Otro aspecto clave al leer la Biblia como texto antiguo es reconocer que ciertos pasajes de nuestra Biblia, y en este caso específicamente del Antiguo Testamento, hay ciertos pasajes que tienen paralelismos con mitos y narraciones de otras culturas antiguas. Yo no sé si ustedes han escuchado gente que, a modo de crítica, sobre todo hoy día en redes sociales se pueden encontrar con facilidad, personas que dicen, no, la Biblia, no, la Biblia es un engaño. La Biblia le copió todo a este otro texto, y le copió a este, y le copió a este. Y uno,
el lector de la Biblia, eh, poco entrenado, que no tiene por qué estar más entrenado, se topa con este tipo de declaraciones y dice, wow, no lo había visto. Y ahora, usualmente uno a esta gente que hace la crítica, por ejemplo, que dice, no, 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 la epopeya de Gilgamesh es igual al texto que aparece del diluvio. Uno usualmente, no es por nada, ni es por ser pesadilla, ni nada, pero a veces uno va y le pregunta, oye, ¿tú has leído la epopeya de Gilgamesh? Con una extraordinaria frecuencia, la respuesta va a ser no. No la- Simplemente se reproduce lo que se escuchó en otra parte o que leyó a alguien. Yo me acuerdo que en los noventas había un documental, o principios del 2000, de los 2000, no recuerdo exactamente, pero hubo un documental que se llamaba Zeitgeist, donde mostraban, algunos aquí están asintiendo con la cabeza diciendo que lo conocen. Ok. Y en Zeitgeist se hablaba acerca de un montón de cosas de la Biblia y cómo es que todo era copiado de distintas culturas. Y mucha gente quedó, pero anonadada con esto. Eh, una investigación de 3 minutos en Google muestra que el 90 y tantos % de lo que se dice en Zeitgeist es falso, está mal enfocado. No es así. Desde cuestiones que están muy mal interpretadas a cosas que están totalmente inventadas. Cuando nos encontramos con este tema de los paralelos, es tremendamente incorrecto decir la Biblia le copió a otros textos cosas que tiene acá. Decirlo de la forma despectiva en que se dice con mucha frecuencia es el reflejo de ignorar cómo las culturas conversan a través de relatos entre sí. Es desconocer cómo un relato a veces toma elementos de otro para a través de una especie como de contrahistoria polemizar con el otro relato. Hay toda una mecánica en los relatos antiguos que hacen que haya narraciones que van de un lado al otro y nos están copiando, están dialogando de forma polémica. Esos diálogos polémicos los encontramos en el texto bíblico constantemente, en donde las visiones teológicas de los relatos son distintas. Por ejemplo, el texto bíblico se habla, por ejemplo, de Sennacherib, que no pudo entrar a Jerusalén y que hubo una matanza de un montón de gente, a pesar de que finalmente la ciudad de Jerusalén tenía que pagar tributo de todas formas. O sea, el hecho de que no haya entrado no significa que hayan ganado nada. Y el texto dice que Sennacherib no pudo entrar y habla acerca de la muerte de un montón de gente. Cuando uno revisa el registro de Sennacherib, no dice eso, no dice que no pudo entrar, dice que encerró al rey en Jerusalén como un pájaro en una jaula. Entonces, uno dice, me están hablando del mismo evento, pero con dos lecturas teológicas distintas. Mismo evento, dos lecturas teológicas distintas. El uno polemiza con el otro, ¿ok? Y aquí el punto clave es qué es lo que quiere resaltar teológicamente una narración, qué es lo que quiere resaltar teológicamente la otra narración. Eso es por poner un ejemplo para no caer en los clásicos ejemplos del capítulo 1 al 11 de Génesis, en donde tenemos un montón de paralelos y vamos a tenerlos más adelante. Y de hecho aquí en la redacción de la descripción aparece eso. ¿Ah? Dice aquí, por ejemplo, el relato del diluvio en el Génesis tiene similitudes con el mito del diluvio de Gilgamesh de Mesopotamia. Pero esto no resta valor a la Biblia. Nos ayuda a entender cómo las historias bíblicas reflejan las cosmovisiones de la época y están en diálogo con otras tradiciones literarias de su tiempo. ¿Ok?
Al respecto, yo quise incluir acá en pantalla una recomendación que al momento que yo hice en la diapositiva, no tenía, yo tengo este texto en inglés, en físico, pero logré conseguirlo en español, en PDF, y está en los libros que se van a estar en el Classroom. Si bien no es un texto del cual yo vaya a pedir lecturas para los trabajos, es un texto que ya lo tengo arriba para que si a alguien le parece que esto es un tema interesante de ver los paralelos, vaya y le eche un vistazo. Está bien interesante, es un texto, por supuesto, es un texto académico que tiene sus referencias de lado y lado, es decir, no va a tener una declaración como que esta parte que está en la Biblia está presente en otro relato de alguna parte y ve tú a saber dónde encontrar esa referencia. No, está bien trazado con qué y en dónde hay que comparar ese relato, cuestión que es sumamente importante. No podemos llegar, en este momento, a esta altura, no podemos llegar y decir cosas y no saber si podemos citar una fuente primaria, que es sumamente importante que podamos hacerlo. Y número 7, propósito y audiencia original. Finalmente, al leer la Biblia como texto antiguo, es esencial preguntarse, ¿cuál era el propósito del autor original? ¿A quién se dirigía? Los textos bíblicos fueron escritos para audiencias antiguas, con preocupaciones, creencias y expectativas muy distintas a las de los lectores modernos. Los relatos históricos, Disculpe. Sí, creo que no se ¿noto? cambió. ¿Perdón? Ok, sigo. Parece Los que textos... lo que quería decir, profesor, que nosotros estamos viendo el punto 6. Ah, ok, solamente lo veo yo. Ok, gracias, gracias. ¿Ahí lo ven? Ahí sí. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Avísenme porque yo de repente me traspapelo acá. Bueno, estaba leyendo precisamente lo que aparecía aquí en la pantalla. Se los leo nuevamente para que vayan siguiendo la lectura. Cuando leemos la Biblia, entonces, como último punto, como texto antiguo, va a ser muy importante que nos preguntemos cuál era el propósito del autor original, a quién se dirigía. ¿Por qué? Porque los textos no son escritos para nosotros. A ver, y aquí de repente choca un poquitito el dogma y la devoción. Cuando uno va al texto y uno dice, esto es para mí. Ok, desde la fe yo puedo leer todo para mí. Claro que sí. Pero desde la cuestión académica yo tengo que darme cuenta que el texto no me tiene en mente a mí, sino que tiene en mente a quiénes. A esas audiencias originales que tienen preocupaciones, que tienen creencias, que tienen expectativas que son muy distintas a la de nosotros, los lectores modernos. Sin ir más lejos, cuando la gente de repente, porque acá hay un defecto en el mundo confesional, con la Biblia y los versículos bíblicos. A nosotros nos gusta leer un versículo y saber qué significa ese versículo. Seguramente a los pastores acá le han venido a preguntar, pastor, ¿qué significa cuando en la Biblia dice tal cosa? Y de repente la gente cree, tal vez, de que para poder entender ese pedacito hay una fórmula mágica o alguna cosa en donde, o un libro donde uno consulta y donde uno dice lo que significa cada versículo. Claro, no me cabe la menor duda que hay gente que inmediatamente recurre a un comentario bíblico o a las notas de pie de página de su Biblia, eh, que son notas de pie de página, nada más, eh, para decir esto significa tal cosa. Pero no funcionan así los textos bíblicos. Las cosas funcionan en sus contextos más amplios. Uno tiene que entender trasfondos culturales, mensaje del libro, para entender qué significa en ese contexto lo que ese texto que me acaban de mostrar significa. De lo contrario, yo aíslo absolutamente, alieno absolutamente ese texto de su contexto y finalmente lo único que interesa es lo que significa para mí. Cuando ese texto
va a significar algo para mí, sobre todo si lo tengo que enseñar. Va a significar algo para mí y para mi audiencia en la medida que yo entienda de alguna forma lo que significó para el contexto y la audiencia original. Hay un montón de gente que toma textos de Apocalipsis, por ejemplo, y quiere ver qué significa eso hoy día. Y no se ha parado ni 5 minutos a preguntarse qué significaba eso para la audiencia original. Solamente quiere saber cuándo va a aparecer la bestia, cuál es el falso profeta, dónde nació y cuál es la marca de la bestia. Y no tiene idea de lo que significan todas esas cosas en el contexto de la literatura apocalíptica. Entonces, malamente vamos a poder llegar a un entendimiento sano del asunto. Y es por eso, disculpen la referencia que voy a hacer ahora, yo veo aquí en mi pantalla gente que peina canas y gente que ya no peina nada, lo que me da a mí a entender, perdón, yo voy por la misma, así que no no lo tomen como una ofensa. Lo que me da a mí a entender que ustedes ya han pasado por un montón de procesos en donde tienen que conocer a por lo menos unos 4 o 5 anticristos, porque así es la cosa. De que no, de que este era ya, y después, y se está cumpliendo tal cosa, y uno dice, ¿en qué momento vamos a dejar de andar queriendo ver qué significan estas cosas ahora? Y vamos a sentarnos a ver qué significaron en su momento, para poder entender algo. Y perdón que me centre en el libro de Apocalipsis, no es un libro del que me gusta hablar mucho, pero se presta para el punto que estamos ilustrando. ¿Se imaginan lo inútil que sería un libro de la Biblia que estuviera descansando en nuestro canon 2000 años, solamente para que tenga sentido para la última generación? Que es la generación que va a ver todas esas cosas. Y el resto de las generaciones, ahí estuvo bien, gracias, ahí estuvo juntando polvo. Cuando nosotros entendemos lo que significan los textos para las audiencias originales, vamos con mucho más respeto. Ya si las deducciones teológicas o dogmáticas yo puedo estar en desacuerdo o en acuerdo, pero si ya la persona hizo su ejercicio de ver qué significa eso ahí, para esa comunidad de fines del siglo I, entonces por lo menos va a haber muchísimo más cuidado a la hora de decir, mira, y este versículo significa tal cosa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay un propósito y hay una audiencia original. Los relatos históricos, las profecías, las cartas del Nuevo Testamento estaban dirigidos a sociedades con marcos culturales y marcos religiosos particulares, lo que significa que parte de su mensaje debe entenderse en función de esas audiencias originales, no de mí. Yo sé que vivimos en una época en donde el individualismo hace que todo tenga que ver conmigo y hacemos de nuestro ombligo, el centro del universo. Nosotros tenemos que entender de que aquí hay que mirar más allá. Ahora, al respecto de esto quiero decir decir un par de cosas, porque el texto, yo escribo cosas y después me peleo con lo que escribo, por si acaso. Para que no crean de que yo me peleo con el texto bíblico y me peleo también con mis textos, así que no tengo ese problema. Quiero decir que esto de deducir la audiencia es tal vez la parte más fácil dentro de esto. Es más fácil por lo menos que deducir el propósito original del autor, que es algo que ahí dice el texto. ¿Por qué? Porque el autor está fuera de nuestro alcance. O sea, yo puedo leer algo que a lo mejor Gerty Miranda, que está aquí en la clase, escribió en un comentario de uno de los foros. Y de repente si algo no me queda claro, yo le digo, oye, Gerty, ¿qué quisiste decir con esto? Y le pregunto. Y Gerty me dice, no, yo quise decir esto. Ah, le dije yo ya. Yo todavía he leído por este otro lado. Entonces, entendí. Qué bueno que me aclaraste. Yo no puedo hacer eso con el autor del texto. Yo no puedo escribirle a Juan ni a Pablo, a menos que alguien aquí quisiera usar la Ouija, que no creo que la quieran usar. Entonces, no se puede. Yo no tengo acceso
a los escritores del mundo antiguo. Entonces, está fuera de nuestro alcance. Estamos a Entonces, 5 minutos, profesor. muchas gracias. Estoy haciendo un esfuerzo. Entonces, bien podría ser que yo piense que un texto tiene tal o cual propósito, pero tal vez no tenga ese propósito. O sea, puede estar en la posibilidad. Entonces, nosotros nos acercamos al texto con un arsenal científico que tenemos disponible y con herramientas, pero llega un momento en que debemos hacer una suposición o una conclusión en base a elementos que tenemos. Y ahora alguien pudiera pensar y decir, oye, pero tanto escándalo para al final tener que suponer. O sea, en definitiva, esto deja la puerta abierta a la subjetividad, cuestión que a mí me la han dicho muchas veces. Y cuando la gente lo dice, yo lo entiendo. Pero escúchenme bien una cosa, la subjetividad es inevitable, porque somos humanos. El humano es subjetivo, ¿ok? Y de repente para poder evitar esa subjetividad o minimizarla, es que es tan importante el estudio comunitario, en donde hablamos y nuestras voces rebotan en las voces de los demás y entonces vamos encontrando equilibrio, balance, porque somos gregarios. Entonces, ese espíritu gregario nos ayuda también a poder crear conocimiento, base de conocimiento común, ¿ok? Hablar de lo que pensamos, de lo que creemos, es súper importante. Pero a pesar de esta cuestión subjetiva, lo que yo veo es que si nosotros nos hacemos conscientes de esa subjetividad y de que hay partes del proceso en los cuales vamos a tener que tomar decisiones, vamos a tener que asumir escenarios o asumir escenarios, perdón, o asumir intenciones. Si nosotros somos conscientes de eso, yo veo que eso dota al ejercicio de explorar la Biblia, los dota de una nota de humildad. Porque yo hablo, me aproximo, pero esa nota de humildad que sabe de que yo tengo que suponer un par de cosas aquí, me abre al diálogo y me abre a escuchar los argumentos de alguien más frente a un tema. Y hace que me enamore menos de lo que yo tengo que decir. Porque sé que esto está abierto. Todos los que trabajamos en el mundo académico y a veces tenemos que publicar un paper académico, uno sabe que uno cuando lo publica, cuando lo mandan al montón de la lista de correos donde van a tener que leerlo, uno sabe que de vuelta van a venir 3 felicitaciones y 40 hachazos. Porque el mundo académico funciona así, te van a decir, César, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de poder haber hecho esto, admiro mucho esto, lo otro, aquí que allá, tengo algunas observaciones que hacer. Y ahí van, porque así funciona el mundo de la academia y uno tiene que saber de que el ego ahí tiene que dar 2 pasos para atrás y saber escuchar al resto. Y saber de que uno va a tener que discernir que a lo mejor, eso que me están diciendo tiene razón. Y saben que en esa perspectiva yo creo entonces de que esto es bueno, es muy bueno. Así que eh, les dejo aquí con la diapositiva donde aparecen todos los elementos que vamos a estar desarrollando durante 16 semanas. No los vamos a desarrollar de forma constantemente hablando de como que ahora vamos a ver esto. No, no, no. Estos elementos se van a transversalizar en todos los contenidos que vamos a ir viendo durante las siguientes 16 semanas. Yo no sé si me queda un minutito, Cristian, para poder recibir alguna pregunta o algún comentario. Sí, Eh, sí, por supuesto. ok, tomémonos un minutito para poder hacer eso y si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer, por favor, este es el momento. Profesor, no solamente mencionar el libro que usted tiene ahí, Ours, de Testament Parallels, ¿ese está en español o está solamente en inglés? Afortunadamente lo conseguí en español y va a estar en el Classroom Ya, para que porque hay ustedes otro lo libro tengan. de ese mismo título de Víctor Matthew, no sé si es algo parecido, ¿no? También es, Me parece que es el mismo.
porque este es Matthews y Benjamin. Sí, 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 el ah, libro de entonces, Matthews es ese. Sí, perfecto, sí, perfecto. Ya, es el mismo. gracias. Va a estar, no, no va a estar como parte de las lecturas con las que vamos a trabajar durante el curso, pero lo puse como material de consulta general para que le echen un vistazo. Y Ok, está en pues, español. profesor, gracias. Gracias. Profesor, una consulta, viendo ahí la escritura del texto, el propósito, la audiencia. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Muchas personas, ¿cierto?, piensan que es el conjunto tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, y sin embargo el apóstol Pablo no existía todavía el escrito del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué nos puede decir ahí usted ahí? Ese texto es bien complejo en muchas capilaridades. Es complejo partiendo desde la redacción en el griego, que pareciera decir una cosa distinta a la que nosotros hemos entendido por inspiración. Pero ese es otro tema que nos llevaría un buen rato. Para eso yo recomendaría un escrito, voy a ver si lo encuentro, del profesor Benjamín Olea, en donde pasa bastante tiempo haciendo un análisis del griego ahí. Pero quitando ese elemento que ya es complejo, claro, es difícil. Tenemos el otro elemento que es la parte donde dice escritura, ¿cierto? ¿A qué se refiere el escritor de esa epístola con escritura? Porque alguien pudiera decir, ¿se referirá a la Septuaginta? ¿Se referirá a la Torá? ¿Se referirá al Tanakh, que todavía no está cerrado? Porque van a faltar un par de siglos como para que ese asunto esté más o menos cerrado. Entonces, ¿a qué se refiere? Y evidentemente no se está refiriendo al Nuevo Testamento, que todavía no está, la tradición de la iglesia no lo ha metido en el canon. Entonces, es un tema, es complicadito ahí el asunto de ese texto. Yo me inclino a pensar de que el autor tiene en mente la Septuaginta, pero es un asunto que yo puedo llegar a pensar. El asunto es cómo es que yo quiero utilizar ese texto, para qué fines quiero utilizarlo. Y nosotros lo hemos utilizado para fines de lograr que el texto que nosotros tenemos compilado se ajuste a esa definición. Entonces, cuando decimos toda la escritura, es toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, cuando el texto originalmente no tiene en mente un montón de libros que yo metí adentro. Como cuando vamos a Apocalipsis y al final dice el que le quite a esto, ¿cierto? Todas las maldiciones de este libro le van a caer encima y el que le ponga, el nombre de él será borrado el libro de la Biblia, de la vida. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso es para toda la vida? ¿Para toda la Biblia? No, pues solamente para Apocalipsis. Y es un final bastante ad hoc al estilo literario del libro. Y también, y también es bien complicado y uno tiene que notar de que ahí hay un lenguaje metafórico y también hay una hipérbole, porque imagínense que alguien diga, no sé, por error, por lo que sea, por traducción, voy a quitar esta parte y de repente va a salir a la calle y le va a caer una estrella en la cabeza porque se supone que el texto dice que todo lo que dice el libro, todas las maldiciones del libro van a caer sobre esa persona. Uno dice, va a ser la persona con no le alcanzan a caer dos. Le alcanza porque ya tendría que morir, resucitar, morir, resucitar, morir, resucitar para que todas le cayeran. No, no. Tiene que ver con el texto. Nosotros a veces hacemos ese ejercicio, ¿ah? De que nos olvidamos que el texto bíblico es un compilado y extrapolamos una declaración y la hacemos válida para todo el texto. Y hay que ser cuidadoso en cómo tratamos el texto y hay que ser cuidadoso porque nosotros decimos que amamos el texto bíblico y cada vez que nosotros no somos cuidadosos en ese sentido, nosotros hacemos violencia contra el texto bíblico. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere hacer violencia contra el texto bíblico, quiere respetarlo,
quiere entenderlo. Por eso toda esta gente aquí está invirtiendo tiempo, recursos, porque quiere trazar bien el texto, quiere entenderlo bien. Entonces, hay que, hay que ser cuidadoso en eso. Y yo siempre recalco, el diálogo con otras personas que también aman el texto bíblico es clave para poder nosotros medir un poquitito algunas cosas que a veces queremos decir de forma introspectiva. Gracias. ¿Alguien, alguien más o ya estamos para el cierre? Bueno, yo quiero decir de que para mí ha sido un placer haber compartido con ustedes esta primera clase. Espero que el diálogo que podamos ir teniendo las siguientes semanas vaya creciendo, vaya mejorando. Yo voy a tratar de mantenerme activo en el Classroom para que podamos ir hablando y para que podamos crear comunidad educativa. Es decir, hay una parte que se aprende en el aula virtual aquí, hay otra parte que se aprende en las lecturas que van a estar para hacer, y hay una tercera parte que se aprende en la interacción que nosotros podamos tener. Y eso es comunidad educativa. Si logramos formar comunidad educativa, el crecimiento va a ser maravilloso. Para todos. Yo me incluyo ahí.